el mensaje anterior que prediqué, hablábamos de que la iglesia es un equipo. La iglesia es un equipo. Es el equipo del Señor. Y así como hay un equipo que va a jugar fútbol, que se prepara, que tiene una disciplina, ahora está también el asunto de la parte psicológica de las personas que van a jugar, pues así mismo nosotros somos un equipo que debemos prepararnos para jugar para el equipo del Señor. Amén. Una iglesia, este es el equipo, el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces somos un equipo. En el mensaje anterior les prediqué sobre la iglesia es un equipo y que para ese equipo que se llama la iglesia tiene que tener 6 cualidades. Los tocamos, las 6 cualidades aquella vez. La consagración, el compromiso, ser competente, o sea, buscar a Dios, servir a Dios, darle a Dios al máximo, ser competente, trabajar en coordinación entre nosotros, trabajar en cooperación con nosotros y trabajar en compañerismo con nosotros. Fíjense que eso me hizo recordar a mí, cuando empecé mi vida pastoral, uno de mis primeros mensajes fue, y siempre lo voy a recordar, de aquellos 4 hombres que bajaron al enfermo, destruyeron una casa, destruyeron un techo y bajaron al enfermo. Creo que fue la casa de Pedro, si no recuerdo, ¿no? Y bajó al hombre paralítico, lo bajaron para que Jesús le diera sanidad. Y en aquel tiempo, yo me acuerdo, fíjate que fue uno de los primeros mensajes míos, que a uno de esos 4 hombres le puse, uno se llamaba convertido, otro se llamaba convencido, otro se llamaba consagrado y otro se llamaba comprometido. Eran 4 hombres que fueron por su fe, por su trabajo, Dios sanó a ese enfermo. Entonces me empecé a acordarme de ese mensaje hace más de 30 años atrás. Ok, entonces estamos acá. Hoy vamos a hablar de lo que dice Pablo y sobre la consagración. 1 Corintios 1 al 11, 10 del 1 al 11. El apóstol Pablo habla o hace una exégesis de lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Y él llega a la conclusión de que la mayoría de los israelitas que salieron con Moisés de Egipto no recibieron su galardón, no entraron a la tierra prometida porque esta gente no estaba agradando a Dios. La gran mayoría murmuraban, hablaron mal de Moisés, o sea, no eran gente que de verdad buscaban a Dios de corazón y viendo todo lo que Dios estaba haciendo con ellos, ¿no? Muchos quedaron tendidos en el desierto, los cuerpos allá murieron. Pablo dice que ellos recibieron la alimentación espiritual que Dios le ofreció. Dios los cubrió con la nube 40 años, donde iban, ahí estaba la nube encima para que ellos no se quemaran del sol en el desierto. Dicho sea de paso, hermanos, tenemos una sensación térmica muy caliente aquí en Panamá. Esta mañana esto era horrible cuando salí de la casa. Entonces hay que tomar mucha agua, Hermanos, entonces, ¿qué pasó con esta gente? Recibieron del Señor su palabra, recibieron el ánimo de Moisés tratando de alentarlos, recibieron la nube en el día, recibieron la luz en la noche, en el desierto, pero sin embargo, ellos siempre se sentían ¿cuál sería la palabra? ¿Falta de fe? Insatisfecho. Esa era la palabrita. Se sentían con falta de fe, insatisfechos, ¿no? Y siempre era crítica hacia Moisés. Dios estaba trabajando en ellos.
cruzaron el Mar Rojo y todos bebieron del agua espiritual que era Cristo, la roca, dice. Todos experimentaron lo mismo, pero dice que un gran grupo, o quizás la mayoría, no agradaban a Dios. Hoy en día la iglesia escucha los mensajes, ven los milagros de Dios, reciben la palabra de Dios, reciben las enseñanzas, escuchan los consejos, escuchan las enseñanzas, pero a veces somos insatisfechos con Dios. Hermano, yo siempre, y yo creo que ustedes me conocen, lo he dicho muchas veces aquí, siempre cuando las cosas no son favorables a mí, siempre digo, Señor, vendrán tiempos mejores. O, Señor, yo sé que tú tendrás otra forma. Son muy palabras mías cuando yo veo que yo lo que esperaba no es, ¿no? Sé que esto, porque siempre cuando las cosas no parecieran como uno las quiere, de una vez miramos mal para arriba. No, Señor, gracias. Dele gracias a Dios por eso. Entonces, cuando las cosas no salen bien de parte de nuestro lado, nos gusta o nos sale la parte negativa y a criticar a Dios. Entonces todos estamos recibiendo el mismo mensaje, todos estamos recibiendo las mismas enseñanzas, todos recibimos los mismos consejos, vemos los milagros de Dios, pero a veces, hermanos, tenemos que ser más consecuentes con Dios. Recuerdo, allá por los años 90, cuando empezaba mi vida pastoral, yo estuve en una reunión de la Unión Bautista Latinoamericana. En ese momento yo era el novato de todos los pastores que fuimos. Yo estaba nuevo, ¿no? Y entonces en Fuentes Gucigalpa, Honduras. Y el grupo de panameños que fuimos, llegamos temprano, llegamos antes del evento, llegamos un día antes, llegamos a San Pedro Sula y después teníamos que bajar a Tegucigalpa 4 horas en bus, ¿no? Nos recibió un pastor ya bastante por años, Carlos, si no recuerdo, Carlos Hurtado me parece, pero no, 35 años de ser pastor. Una iglesia que en ese momento que llegamos estaban tumbándola. Y yo le pregunté, y pastor, ¿y por qué tumban la iglesia? Dice, la estamos tumbando porque ya no cabemos, hermano. Y esta es la 4ª vez que la vamos a reconstruir. Ya no, la cantidad de gente no cabe, entonces vamos a reconstruir la iglesia nuevamente. Esta es la 4ª vez. Y yo como pastor novato me le digo, pastor, ¿y cuál es el secreto? ¿No? Dice, bueno, hermano, aquí el secreto es la oración. Aquí el secreto es la oración. Aquí los hermanos tienen una actitud de oración y aquí todo mundo trabaja. Aquí todo mundo trabaja. Aquí no hay ningún miembro que no hace nada. Porque si le damos tiempo a que ellos no estén haciendo nada, empiezan los chismes, empiezan las cositas. Tienen que estar ocupados en las cosas del Señor. Me llamó mucho la atención lo que dijo el hermano Hurtado. Aquí están consagrados al Señor, tienen una actitud de trabajo. Aquí todos los hermanos ya saben lo que tienen que hacer. Entonces la congregación, gracias a Dios, está creciendo. Entonces, hermanos, somos un equipo. Somos un equipo. El equipo que va a jugar a los mundiales se están preparando, ¿no? De antemano preparan hasta jugadas, ¿no? Ya se les conocen las llamadas jugadas de laboratorio. Pues nosotros somos un equipo que tenemos que prepararnos en las disciplinas espirituales. En las disciplinas espirituales.
Somos un equipo que tenemos que agradar a Dios, ¿no? Y agradar a Dios es el producto de un proceso espiritual. Es un producto de un proceso espiritual. La santidad, hermanos, que a veces mucho se predica por muchas otras iglesias, no es estar saltando, no es estar levantando las manos. La santidad viene de adentro. Es bueno saltar, es bueno gritar, es bueno muchas de estas cosas, pero la verdadera santidad viene de lo más profundo de nuestro corazón. Cuando nos entonamos con Dios internamente, ¿no? Hoy pensamos que santidad es solamente cantar cánticos nuevos y dejamos los himnarios, ya no, eso es del pasado. No, la santidad viene de adentro, es un producto, es el producto de un proceso espiritual interno. La santidad, en la medida que yo busco a Dios en oración, en la lectura bíblica, en el compañerismo cristiano, en el testimonio, yo como creyente estoy más cerca de Dios. La santidad es un proceso, es una relación con Dios. La vida de santidad que agrada a Dios es el resultado de un proceso espiritual interno que tiene sus orígenes en el deseo de nuestro corazón, que cada persona se va a manifestar su comportamiento. Es un proceso que cada persona manifiesta su pensamiento, que a veces son visibles y extensos, vistos por otras personas. Yo, personalmente, no digo a la gente así que soy pastor. Porque siempre te van a decir, yo es pastor. No, tampoco digo que soy cristiano. Pero me gusta cuando me dicen, yo veía algo diferente en usted. Eso me encanta. Eso me llega en lo más profundo de mi corazón. Yo sabía que usted tenía algo. Usted no es igual a las otras personas. En el caso del pueblo de Israel, en el desierto, ellos desearon hacer lo malo. Desearon hacer lo malo. Sus corazones se inclinaron a otros ídolos. Se rindieron a otros ídolos. Hicieron lo indebido, ¿no? No solo eso, sino que aceptaron muchas cosas que Dios les dijo que no hicieran. Ellos se inclinaron a otros dioses, los aceptaron su cultura, aceptaron sus costumbres, aceptaron sus deseos, aceptaron su religión, ¿no? Fíjense, a veces esto es leve, pero se va metiendo en nuestras vidas. Poquito a poquito los vamos aceptando, ¿no? Vamos aceptando levemente estas cosas cuando ya, no, pero sí, no. Hermano, es que está clarito lo que es la palabra de Dios. Por eso Dios los castigó con la justicia porque ellos desearon hacer lo malo y dejaron de agradar a Dios. El pueblo de Israel en el desierto, como dije, desearon hacer lo malo. Se inclinaron a adorar a otros dioses, ¿no? Se sentaron, comieron, bebieron, bailaron, dice Pablo en 1 Corintios, en honor a sus ídolos. Ahí mismo dice que llegaron a tener relaciones sexuales y por sus acciones Dios los dejó en el desierto. Aceptaron sus costumbres, tomaron actitudes y lo peor, se andaban quejando de Dios en el desierto. Se andaban quejando de Dios en el desierto.
Watchman Nee o Nito Shen, el gran misionero en China en los años 70, 80, él escribe un libro que se llama Autoridad Espiritual y hay que leerlo. Yo pienso que todos los cristianos deberíamos leer ese libro. Watchman Nee, la autoridad espiritual. Y él dice que uno de los grandes pecados de la iglesia es la murmuración. Se gusta murmurar de los hermanos, se gusta murmurar del pastor, se gusta, ¿no? Entonces él decía que había que tener mucho cuidado con este pecado porque es muy dañino internamente de la iglesia. Y si usted nota, la vida de Moisés en el desierto de los israelitas era la murmuración. Pecaban en contra de Moisés. ¿Y para qué nos traíste hasta acá? Y mira todo lo que... Y mira cómo estamos. Regrésanos allá, que a lo menos allá teníamos esto, teníamos lo otro, comíamos esto, comíamos lo otro. Y entonces empezaba la queja. Murmuraban porque no estaban agradando a Dios. Y por eso el Señor los dejó en el desierto. La gente que no agrada a Dios desean hacer lo malo. La gente que no agrada a Dios se inclina a adorar a otros dioses o a otras cosas. Dioses, otras cosas. El trabajo, la familia, la televisión, ¿no? Muchas cosas. El programa preferido. Entonces, la gente que no agrada a Dios, sus acciones son prohibitivas y dan honor a eso. Eso es primero que la vida de creyente. Sus costumbres, su vida muestran rebeldía ante Dios. Una persona que no agrada a Dios muestra rebeldía y ya le digo que siempre va a estar criticando las cosas que no parecieran que hacia ella sean positivas. Su actitud espiritual está en disconformidad con Dios. La queja siempre. La queja por todos lados. Señor, gracias. Pudo ser peor. Otra frase muy mía. Señor, gracias. Pudo ser peor. Entonces, tenemos esa actitud de quejabanza. En consecuencia, hermanos, el Señor los dejó en el desierto. Sin embargo, los que agradan a Dios desean hacer lo bueno, servir, apoyar, ayudar, ¿no? Su inclinación es rendición, adoración. Tienen acciones permitidas que dan lugar a honor a Dios. ¿Ven? Sus costumbres muestran sumisión. Tienen una actitud espiritual de agradecimiento. Hermano, el que siempre anda negativo, siempre verá todo negativo. El que anda agradeciendo a Dios, siempre verá un tiempo de adoración y alabanza, pensando en que Dios está con él. Tiene una actitud de agradecimiento. En consecuencia reciben como recompensa esa vida espiritual, una vida emocional llena, una vida física que tiene que ver con su consagración como creyente. La consagración, hermanos, es importante en nuestras vidas. Somos un equipo que debemos consagrarnos. Somos un equipo que nuestros deseos como equipo, que nuestra inclinación, que nuestras acciones, que nuestras costumbres, que nuestras actitudes estén alineadas hacia Dios. Mira la palabrita, alineadas, que se usa mucho en el equipo de fútbol, pero estén alineadas a Dios. ¿Y cómo nos consagramos? Es la pregunta. Pastor, ¿y cómo nos vamos a consagrar? Es la gran pregunta.
La consagración empieza con rendirnos a Dios. Debemos rendirnos a Dios. ¿Qué dice en Santiago? Someteos a Dios, Santiago 4:7, que significa subordinarse, venir bajo, sujetarse, estar sumiso. Someterse es conocer el dominio de otro que está sobre nosotros, ese otro, Dios. Ver al otro como superior, ese es superior y ese está velando por nosotros. Es un acto de humillación, de rendición y ser leal a ese. La consagración, hermanos, comienza sometiéndonos a Dios, acercándonos a Dios. La consagración, voy a buscarlo. Santiago 4:7. Someteos pues a Dios. Dice la otra parte, resistid al diablo y él huirá de vosotros. La forma en que el diablo se va a apartar de ti es sometiéndote a Dios. Sometiéndote a Dios. Acércate a Dios, acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad sus manos, y vosotros los de doble ánimo, aquellos que andan criticando, aquellos que están señalando, purifíquense vuestros corazones. La consagración comienza sometiéndonos a Dios, acercándonos a Dios, y Él se acercará a vosotros, dice la palabra de Dios. La consagración nunca empieza resistiendo al diablo. No, es acercándonos a Dios. La consagración nos lleva a acercarnos a Dios. Comienza rindiéndonos a Dios, y rindirnos es darle más de nosotros a Dios y Él nos va a dar más de su ser en nosotros. Dios nos da más de Él si nos sometemos a Dios. Cuanto más le doy a Dios de mí mismo, Él me va a dar más de su carácter. Él me va a dar más de su autoridad. Él me va a dar más de su poder, ¿no? Y así yo entonces podré resistir al enemigo. Hermanos, el creyente muchas veces somos muy pasivos. Somos muy pasivos. Nada más vamos a la iglesia, vamos a escuchar el mensaje. Ay, qué bonito, pastor, me gustó su mensaje. No, hay que actuar en medio. Cuando el enemigo empieza a embestir, nosotros tenemos que tener nuestra actividad, nuestro dinamismo, ejerciéndonos en contra de él. ¿Cómo? A través de la consagración, a través de la oración. Prácticas. Así como el equipo de fútbol practica, antes de, nosotros tenemos que practicar como iglesia, siendo el equipo del Señor. Uno, con la oración. La oración es un ejercicio voluntario de hablar con Dios, ¿no? Entrar en el terreno de Dios. Hablar con Dios es estar en la dimensión espiritual. Es una dimensión espiritual en ese momento donde Él se va a manifestar. Donde Él se va a manifestar en medio de sus presiones, en medio de sus problemas económicos, en medio de enfermedades, en medio de muchas cosas que usted esté viviendo. Cuando usted ora, usted le dice: Dios, ya yo no puedo. Haga su parte usted. Entrego, Señor. ¿Verdad? Eso, la oración. Un pastor dijo: cuando el hombre o la mujer, porque hay muchas mujeres de oración, es darle a Dios la única oportunidad o darle a Dios la oportunidad de esperar. Hombres y mujeres de oración. La primera ejercicio es la oración.
La segunda es tenemos que tener una vida devocional. Sentarnos, leer la Biblia, leer y ponerse a pensar en ese versículo. ¿Qué te dice? ¿Qué te puede hablar? Yo recuerdo que yo con mi hermano Roberto Bailey tomábamos mucho ese tema. Hablábamos mucho ese tema de la vida, de estar aparte con Dios y viendo qué Dios podía hacer. A veces cuando los versículos bíblicos nos hablaban, ¿no? Y me gustaba porque Bailey, por su punto de vista, que muchas veces no eran igual a los míos, me tocaba, ¿no? Me tocaba. La vida devocional, pensar, separar tiempo para Dios, pensar en Dios, soñar los sueños de Dios. Soñar los sueños de Dios, qué Dios quiere con nosotros, qué Dios quiere con este templo que tenemos, qué podemos hacer. Yo me senté en estos días, en la mañana, orando, teniendo una escalera eléctrica que subíamos hacia los lados, nos parábamos, los viejitos, nos llevaba allá arriba, acá por acá salimos. Ese es soñar los sueños de Dios, ¿no? Quizás yo no lo vaya a ver, pero ya lo visualicé en mi mente con Dios. Esa es mi vida devocional, meditar, reconocer quién es Dios. Tenemos que, la otra ejercicio es la lectura bíblica, hermanos. Leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios. La Biblia, la palabra de Dios alimenta nuestra alma, ¿no? Nos da fe, nos guía en los senderos de la vida. Otra cosa importante, y tengo que reconocer yo que nosotros los bautistas ahí poco lo hacemos, y poco énfasis hacemos en eso. Yo sí lo hago, y ahora cuando me di cuenta de que para la salud es importante, el ayuno. Ayunar es un buen ejercicio para un creyente. Hay que ayunar, ¿no? Ya le digo, hoy cuando usted ve la ciencia que te dice sobre el ayuno es bueno para la salud, ¿no? Es un buen ejercicio espiritual, nos libera de los apegos carnales y los apegos materiales. Encontramos en el ayuno intensidad. Recuerden a Daniel capítulo 9, versículo 3, lo que dice Daniel sobre el ayuno. ¿Por qué es importante? Haga otro ejercicio espiritual, es hacer oraciones de alabanza. Nada más nos acercamos a Dios, el Señor me dice, Señor yo quiero, Señor dame, Señor. Alabe a Dios por lo que Él es, exáltelo lo que Él es. Exalte a Dios por su grandeza, dígale lo que Él hace por su poder, alábelo. Tenga tiempo en su oración primero de alabarlo, de decirle, Señor, te amo porque tú eres esto, porque tu poder. Y otra frase muy mía cuando voy manejando, Señor, inmensamente tú eres grande. Grande es tu fidelidad. La uso mucho cuando manejo. Señor, grande es tu fidelidad. Y ahí lo estoy alabando por tu fidelidad. Alábelo. En sus oraciones, haga oraciones de alabanza. Donde esté, hermano, donde esté. Alabe a Dios, alábelo, hónrelo con sus oraciones de alabanza. Adore a Dios. Alabanza y adoración no es igual. Adoración es rendirse a Dios, reconocer la voluntad de Dios, que es, la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Aunque muchas veces a nosotros no nos cae bien lo que sucede. Tenemos que adorar a Dios, rendirnos a Dios, reconocer su voluntad, que es agradable y perfecta, aceptar su soberanía. Si Él lo hace, Él sabrá por qué. Nos duele mucho, yo se los digo, nos duele mucho lo que a veces nos sucede, pero si lo dejamos en las manos de Dios, Él sabrá. Aceptar su señorío. Recuerden que Dios es nuestro Salvador y nuestro Señor.
Usted lo tiene como Salvador nomás. Esa otra palabrita no le gusta. Él es nuestro Señor y Salvador. Otro ejercicio espiritual es hacer acciones de gracias. Darle gracias a Dios todos los días. Reconozca lo que Dios hace todos los días por usted. Dele gracias por lo mínimo. A veces no, cuando vemos el gran milagro, es que entonces queremos dar gracias. Dios, hermano, lo mínimo. Gracias por esa tunita barata que nos está alimentando. Gracias, Señor. Nos está dando energía, ¿no? Pero sí queremos cuando está el manjar ahí. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, por lo que haces todos los días. Dele gracias a Dios por lo mínimo, por lo grande también. Reconozca los beneficios de Dios a favor nuestro, hermano. Fíjese que todo esto, la acción de gracias, las alabanzas, las adoraciones, tienen que ver con la oración. Y esto es importante. Vi un testimonio de un ex brujo convertido al Señor. Y era muy reconocido en República Dominicana. Y él decía, me llamó mucho la atención, que hay muchos creyentes, hay muchos evangélicos, bastante. Pero sabe que a nosotros, decía él, le tenemos mucho temor a aquel que ora. Ese hombre de oración, y que hoy en día yo estoy aquí por ese hombre de oración. Ese hombre de oración que vivía en la calle, que iba a una iglesia. Muchas veces mis trabajos, dice, no llegaban a su fin porque ese hombre estaba orando en la calle. Y lo que hacía yo era que le pagaba a alguien para que se lo llevara. Decía él, llévatelo a pasear. Y gracias a Dios por ese hombre, yo soy lo que soy hoy en día. Acciones de gracia, alabanza, adoración, lectura de la palabra. Dice, le teníamos miedo a este hombre de oración. Palabra de este Señor. Ore, adore, alabe, exalte a Dios y trabaje. Trabaje. Somos un equipo, hermanos. Somos el equipo del Señor. Esos son los ejercicios que debemos hacer como hace un equipo de fútbol allá. Esos son nuestros ejercicios. Somos la iglesia del Señor, somos la iglesia que es victoriosa, somos el equipo ganador, pero para ser un equipo ganador hay que ejercitarse. La práctica espiritual, hay que consagrarse. La consagración le da al equipo el carácter de Dios. Es dedicarse, separarse para Dios y ofrecerle su vida de santidad. Hermanos, en la vida cristiana, 2 Corintios 8:5, dice Pablo que los de Macedonia se acercaron, se entregaron a sí mismos. Primero se entregaron a Dios, los creyentes de Macedonia, y después se entregaron a nosotros. Quiere decir que esos hombres de Macedonia de verdad buscaron la voluntad de Dios. Recuerdo que la Macedonia fue donde se llamaron cristianos la primera vez. La virtud primaria, voy terminando, de este equipo es la entrega a Dios, es entregarnos a Dios, es consagrarnos, es rendirnos a Dios, es amar a Dios, como dice Mateo, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Es una entrega incondicional. Vivir un estilo de vida que le agrade a Dios. La consagración, hermanos,
hace al creyente un instrumento para honrar a Dios. Hace al creyente un instrumento para ser útil al Señor. Y eso no es para unos cuantos, eso es para todos. Usted puede ser uno más de estar cerca de Dios. Somos un equipo, termino diciendo, somos el equipo del Señor, somos el cuerpo de Cristo, somos la columna y baluarte del Dios viviente, dice Pablo. Somos la iglesia del Señor. Tenemos que trabajar en equipo y todo equipo quiere ser un equipo ganador, pero no que le den una medalla porque se lo merece, que le den una medalla porque trabajó, porque lo que hizo. La próxima predicación hablaremos de somos un equipo que trabaja en coordinación. Dios le bendiga, hermanos. Bendiciones.